Bueno, queremos comenzar desde Geroa pues trasladando nuestra solidaridad y el apoyo a las personas afectadas por las trágicas consecuencias de la Dana en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente, especialmente en Valencia, pero también en otras comunidades autónomas, pero como digo, especialmente allí en Valencia. Sobre todo, no queda otra, como ya hicimos en la declaración institucional del pasado jueves, pues recordar y dar nuestro apoyo a esas familias y personas allegadas de las víctimas mortales, a personas que también lo han perdido absolutamente todo en esta catástrofe, respaldar las iniciativas también que ha habido desde el punto de vista institucional aquí en Navarra, con el envío de ayuda y de recursos, y también aquellos asociaciones, instituciones, ayuntamientos, sociedad civil que se ha movilizado para dar una respuesta, con lo que damos nuevamente un ejemplo de solidaridad navarra para con estas personas, estos pueblos, esta tierra que está en estos momentos pasando un trago muy difícil para ellos y para ellas. Reclamamos, además, que el conjunto de las instituciones, de todos los partidos políticos y de las instituciones donde estamos, se centren sus esfuerzos en las labores de búsqueda de las personas desaparecidas, en el acompañamiento a las personas a los familiares de las víctimas y aquellas que, como hemos dicho, han perdido todo o parte de sus vidas, y desde luego nos centremos todos y todas en la recuperación y en la reconstrucción de estas zonas afectadas. También, evidentemente, desde Geroa Bai comprendemos, entendemos la indignación, el dolor y la desesperación que muchas de estas personas tienen, pero también a la vez sabemos rechazar las acciones y las agresiones violentas que han podido suceder. Lo primero, como decíamos, todos y todas tendríamos que estar centrados, todas las instituciones centradas en los esfuerzos en atender a las víctimas, en atender a la gente que allí, de una forma u otra, está sufriendo esta catástrofe. Es ahí donde tendríamos que estar poniendo toda nuestra energía. Traemos 3 preguntas para el próximo pleno ordinario. La primera, dirigida a la consejera de Derechos Sociales, para saber las perspectivas de financiación sobre el servicio de promoción de autonomía personal y prevención de la dependencia, en lo que se refiere al número de plazas, tipo de proveedores y plazos. Una segunda pregunta está dirigida al consejero de Industria para saber, después de su reciente visita a la planta de Imarqua, en la fábrica de baterías de Movis, para ver cuáles son los plazos y las expectativas de la ejecución de esta planta, si los trabajos avanzan según su calendario. Hemos conocido también noticias de su posible ampliación. Queremos saber de la mano del consejero toda esta información. Y finalmente, una tercera pregunta dirigida a la vicepresidenta segunda, para que, una vez que se ha renovado, como todos y todas sabemos, entre los gobiernos navarro y vasco, el convenio para la captación de ITV en Navarra, y después, sobre todo, de escuchar algunos debates y algunas intervenciones que se sucedieron en el Senado, en el que determinados partidos volvían a exhibir su escarabofobia, pues queremos saber qué valoración hace la vicepresidenta de este renovado convenio y de esas manifestaciones que entendemos no hacen ningún favor para con nuestra tierra. Esas son las 3 preguntas que llevaremos directamente a este pleno ordinario. También recordar que estamos en una semana que, desde el punto de vista legislativo, tiene un hito, en este caso en el Senado, donde llegará la propuesta de reforma de la LORAZNA, esa propuesta de reforma de la LORAZNA a la que PP y Vox ya anunciaron su veto, y desde Geroa Bai insistimos, después, además, del refuerzo de una moción presentada hace escasas semanas, reclamando a estos partidos y al conjunto de las cámaras que respeten la amplia mayoría del Parlamento de Navarra, para que se tramite esa modificación y se permita, de una vez por todas, dar cumplimiento a nuestra propia LORAZNA, dar cumplimiento a la transferencia de tráfico para la Policía Foral, para Navarra, para nuestra tierra. Estas son las cuestiones. También queríamos valorar, se ha conocido esta misma mañana que se inician los trabajos para ir delimitando las zonas de mercado tensionado, hablo de vivienda. Por tanto, creemos que es una buena noticia, que va en la línea de lo que ya hemos ido aprobando en este Parlamento, de los compromisos políticos que tenemos también
las fuerzas progresistas que hemos firmado el acuerdo programático y también el acuerdo presupuestario para este año y, por tanto, todas esas medidas que tendrán que acompañar para que las personas, en este caso, que quieren acceder a la vivienda, tengan el derecho de poder hacerlo, esas personas y colectivos, principalmente jóvenes, muchos de ellos, que tienen grandes dificultades, si no imposibilidad, de acceder a una vivienda, cuando hemos dicho siempre que es un derecho. Desde luego, todas estas medidas que ayuden a que este derecho se haga realidad, las acompañaremos, como hemos venido haciendo con los cambios de los últimos años, hasta aquí en Navarra, con una nueva ley de vivienda que pretende dar ese derecho y cambiar la perspectiva de negocio a derecho. Por tanto, creemos que es una buena noticia ese avance en estos municipios en los que se empieza a trabajar en este sentido. ¿Preguntas? Una pregunta, Pablo. Perdón. Sí, perdón. Conocimos hace unos días que el PNV había pactado con el Gobierno central que las haciendas vascas gestionen el impuesto a la banca. No sé si desde Navarra plantearíais una iniciativa similar o no. Sí, hay que recordar que desde Geroa Bai ya se han aprobado en este Parlamento algunas iniciativas en este respecto. Creemos que es positivo que este impuesto pueda ser gestionado desde nuestras haciendas propias y además es lo que hemos venido diciendo en los últimos tiempos al respecto de este debate. No solo que ese impuesto nos parece que debe prevalecer, sino que debe ser gestionado desde aquí, desde Navarra, y debe ser conveniado en este sentido con las haciendas forales.